Cuando un trabajador está enfermo o tiene alguna situación de salud que le impide desarrollar las labores para la cual fue contratado, tiene una protección especial que impide que le sea terminado el contrato de trabajo. Esta protección jurídicamente es conocida como la estabilidad laboral reforzada. Si quieres conocer de qué trata esta protección especial para los trabajadores, cuáles son los requisitos para poder reclamarla y además cuáles son los beneficios que tiene el trabajador cuando está protegido por esta figura jurídica, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Recuerda que a raíz de la ley 2213, todos los procesos judiciales se van a adelantar de forma preferencial, de forma virtual, lo que quiere decir que todos los memoriales, las solicitudes se pueden remitir a través de correo electrónico y todas las audiencias se van a realizar de forma virtual. Esto no solamente nos facilita la actividad a nosotros los abogados, sino también para los ciudadanos, porque pueden acceder a su preferencia a cualquier abogado en cualquier parte del país y además con menos costos, en el entendido que el abogado no le va a exigir el pago de viáticos porque no va a ser necesario que se desplace hasta la ciudad donde se va a llevar el caso. Por eso, si requieres contratar mis servicios, una asesoría, o requieres presentar una demanda laboral o reclamar algún derecho pensional, no dudes en contactarme. En la descripción de este video vas a encontrar varios medios de contacto. La estabilidad laboral reforzada entonces garantiza una especial protección para aquellos trabajadores que debido a su condición de salud les impide o les dificulta el normal desarrollo de sus funciones en condiciones regulares. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador debido a esa condición de salud no puede prestar el servicio para el cual fue contratado o tiene dificultad para realizarlo. Esta protección entonces impide que el trabajador sea despedido o que le sea terminado el contrato de trabajo. La estabilidad laboral reforzada, de acuerdo a los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, aplica para cualquier tipo de contrato de trabajo, ya sea contrato a término indefinido, contrato por obra o labor o contrato a término fijo. E inclusive la Corte Constitucional ha dicho que esta protección puede ser aplicada para aquellos trabajadores independientes que están contratados bajo contrato de prestación de servicios, en el entendido que esto es una protección para aquellas personas que están en esa condición de salud y por lo tanto están en una debilidad manifiesta. Y tanto las empresas, los empleadores y el Estado en general tienen una obligación de solidaridad para con estos trabajadores y en ese sentido no podrían terminarse el contrato de trabajo e inclusive estarían obligados a renovarles esos contratos. Sin embargo, la Corte Constitucional ha definido unos requisitos que se deben de cumplir para darle aplicabilidad a esta protección de la estabilidad laboral reforzada para aquellos trabajadores que están enfermos o están en una condición de enfermedad. El primero de ellos es que se debe acreditar que esa condición de salud que presenta ese trabajador le impide o le dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que no cualquier enfermedad permite esta protección, sino que se debe acreditar que debido a esa condición de salud del trabajador no puede desarrollar normalmente las funciones para la cual fue contratado, es decir, está teniendo inconvenientes, que le duelen las manos, que de pronto no puede caminar, que tiene una restricción por parte de un médico para levantar cosas pesadas. Ese tipo de situaciones que van enfocadas al desarrollo de las labores del trabajador darían lugar a la protección de estabilidad laboral reforzada. Lógicamente, la forma para poder acreditar estas condiciones en que está el trabajador es a través de pruebas, y las pruebas más idóneas para acreditar esta situación son los dictámenes médicos, las historias clínicas, las restricciones por parte de médicos laborales, por ejemplo. Ese tipo de documentos son con los que se puede probar esa dificultad para desempeñar sus funciones normalmente. No se puede solamente con la manifestación del trabajador, es necesario presentar las pruebas necesarias donde se acredite la condición de salud del trabajador y cómo esa condición de salud le impide el desempeño normal al trabajador. Otro punto importante a tener en cuenta aquí es que no es determinante que esa enfermedad sea de origen laboral. Aquí lo que interesa es que se acredite que esa condición de salud, independientemente de su origen, es decir, que sea laboral o que sea de origen común,
se acredite que específicamente esa condición de salud le impide o le dificulta al trabajador desarrollar las labores normalmente. Tampoco es necesario que el trabajador esté calificado con una pérdida de capacidad ocupacional, en el entendido que la Corte Suprema de Justicia ha definido que en la jurisdicción ordinaria laboral es necesario acreditar que ese trabajador tiene una pérdida de capacidad ocupacional como mínimo leve, es decir, del 15%. Si no es así, para esta jurisdicción ordinaria el trabajador no podría ser protegido por esta garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, la Corte Constitucional amplió este espectro de protección para todos los trabajadores en el entendido que estos trámites de calificación tienen un tiempo para realizar. Y entonces un trabajador, por ejemplo, que está en rehabilitación, que está en recuperación, que está en tratamientos, no se le podría terminar el contrato de trabajo. La Corte ha dicho que un trabajador que está en estas condiciones, la empresa, bajo ese principio de solidaridad, no le puede terminar el contrato porque lo dejaría totalmente desamparado en una rehabilitación, sin afiliación a seguridad social y además sin recibir un salario. Por lo tanto, la empresa está obligada a mantener a ese trabajador en su empresa y garantizarle esta protección especial. Recordemos entonces que el primer requisito es acreditar que esa condición de salud que tiene el trabajador le impide o le dificulta el desarrollo de las labores normalmente al trabajador. El segundo requisito es que esa condición de salud debe ser de conocimiento previo por parte de la empresa. Y aquí el trabajador tiene una obligación de comunicarle a la empresa su situación de salud y cómo esa situación de salud le afecta el desarrollo de sus labores en la empresa. Y es muy importante llamar la atención aquí de todos los trabajadores, porque en muchas ocasiones los trabajadores prefieren guardarse esa situación de salud con el fin de que no les termine el contrato de trabajo, es decir, porque tienen temor de que la empresa o el empleador apenas se dé cuenta de esa situación de salud y cómo esa situación le afecta el desarrollo de las labores, decida entonces terminar el contrato de trabajo. Y esto, en vez de favorecerlo, lo que hace es afectar sus derechos laborales. Por eso es importante y es mejor que comuniquen esas situaciones al empleador, porque el empleador tiene una obligación de garantizarle esta protección especial. El tercer requisito es que no exista una justificación suficiente para dar por terminada la relación laboral. Es decir, que no debe existir una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Si la empresa le terminó el contrato al trabajador por término del tiempo pactado, por ejemplo, en contrato a término fijo, o por término de la presunta obra o labor para la cual fue contratado, no estaría en una justificación legal, porque en este caso la empresa estaría obligado a renovar el contrato de trabajo. Si existe una justa causa, de esta manera no se podría garantizar esta protección especial. Pero si no existe una justa causa para darle por terminado el contrato de trabajo, el trabajador tiene la garantía de la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada. En este punto es importante tener en cuenta que, como decía, la empresa tendría que demostrar que existió una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo y además demostrar, por ejemplo, que ese cargo que desempeñaba el trabajador ya no lo necesita la empresa o fue anulado completamente de su esquema organizacional. De no ser así, el trabajador tiene que ser reintegrado a su trabajo. ¿Cuáles son las acciones legales entonces que puede emprender el trabajador para buscar esta protección especial de la estabilidad laboral reforzada? Como decíamos, este precedente importante ha sido discernido y adoctrinado por la Corte Constitucional. En este sentido, el trabajador puede presentar una acción de tutela para buscar varias situaciones. Lo primero de ello es el reintegro. El reintegro que se debe de dar sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador duró, por ejemplo, 2 o 3 meses apartado de la empresa, se le debe reconocer todos los salarios que dejó de percibir durante ese tiempo. Además del reintegro, el trabajador tiene derecho a ser reubicado, es decir, que si el trabajador no puede desempeñar esas labores debido a su condición de salud, la empresa tiene la obligación de reubicarlo en otro puesto de trabajo y además tiene la obligación de capacitarlo en ese nuevo puesto de trabajo para que el trabajador pueda desempeñar esas nuevas labores. El tercer derecho que puede reclamar el trabajador es una indemnización por 180 días de salario.
Esto porque la empresa no puede despedir al trabajador unilateralmente, en el entendido que está protegido por la estabilidad laboral reforzada, y en este sentido tendría que adelantar un procedimiento administrativo ante la Inspección de Trabajo para que sea esta autoridad administrativa la que autorice la terminación del contrato de trabajo. De no hacerlo así, entonces la empresa está obligada a pagarle esta indemnización al trabajador. Finalmente, y para tener en cuenta para la presentación de acciones de tutela con el fin de reclamar la protección de estabilidad laboral reforzada, es que esta acción se debe presentar por parte del trabajador de forma oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no puede dejar pasar mucho tiempo para presentar esta acción constitucional, en el entendido que la acción de tutela es una acción subsidiaria frente a otras acciones judiciales como la demanda laboral. Por eso el trabajador tiene que presentarlo de manera oportuna, y aquí lo recomendable es presentarlo máximo dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo. De no ser así, va a ser muy difícil que esta tutela la admitan, y por el contrario entonces va a ser rechazada y el trabajador no podría acceder a esta protección especial. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad. Si crees que esta información le puede ayudar a otra persona, no dudes en compartírsela. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.